Pongámonos en situación con un vídeo que os va a hacer rejuvenecer unos 30 o 40 años. The same last name, 13 Johnsons playing the game. All of them Johnsons shooting hoop. Too many Johnsons spoiled the soup. You know and I know that Pro B-ball is perhaps the roughest and the toughest game of them all. There's no two ways about it, it's a grueling sport. The hours are long, the career is short. It's difficult to make it in the NBA. Might have started today, the next day be far away. Possibly displaying for the folks in France the skills that he perfected for American fans. Or possibly demoted to the CBA because the dumb chump threw too many balls away. He might have split the scene with a ruptured spleen. A quick pro ball to coach a college team. He might have parlayed his fame into calling the game before the crowd would cover B-ball on the TV screen. Now doesn't all of this commotion raise considerable doubt as to who was in and who was out? It's impossible to keep track of the players who are hot, cause now they're here and next they're not. Just to show you what I mean, now please don't scream. There's 13 different Johnsons on as many different teams. 13 Johnsons playing ball. After the chorus, I'll name them all. 13 Johnsons playing the game. 13 men with the same last name. All of them fellows shooting hoop. Too many Johnsons spoil the soup. Urban is the man, pops to the mind if some magic is required when the Lakers are behind. He's only human but behaves bionic. Used to play with Clay, but Clay's gone supersonic. There's two Eddie Johnsons and they make me laugh. You can't tell one from the other when they sign their autograph. One plays for the Hawks, one plays for the Kings. The Georgia guy guards and the Kansas cat swings. One of them has got a bro, his family is hot. On the Bullets, Franklin, he shooting the three-point shot. Two Georges as well. One highly rated, the other's been deactivated. There were two Johnson Sixers in '83. Affiliate front court duality. Now Clement is big, he's huge, he's wide, and Reggie got his high New Jersey pride. Billy is the man up in the Motor City. He can play all day, but he ain't pretty. A beefy boy, first name was Steven. He was traded to Chicago in the middle of the season. That makes 10, but 2 more remain. There's a Mickey and a Marks playing in this game. A defensive menace on the parquet floor. That's a Celtics Dennis getting down for the score. 13 men with the same last name. 13 Johnsons playing the game. 13 men with the same last name. 13 Johnsons playing the game. 13 men with the same last name. 13 Johnsons playing the game. Seguro que los más mayores del lugar recordáis este vídeo. En la temporada 83-84 llegaron a jugar hasta 13 jugadores con el apellido Johnson en la NBA. Y hoy vamos a conocerlos a todos, vamos a ver si eran 13, cuántos eran en realidad. Y comenzamos con Magic Johnson, sobre el cual evidentemente no voy a extenderme en demasía. Todos conocéis a Magic y poco hay que decir sobre él. Simplemente he aprovechado para, dentro de la búsqueda de cosas novedosas que hacemos siempre en Retrobasket Spain, he buscado un vídeo de algunos de sus mejores mates y ya sabéis que Magic no era muy dado a machacar, sobre todo en la época que ya lo pudimos disfrutar en tierras españolas. Y aparte dejo un dato para la reflexión, teniendo en cuenta que considero que Magic probablemente debería estar en el debate de quién es el mejor de la historia. Simplemente decir que en 12 temporadas llegó en 9 ocasiones a la final de la NBA. Creo que es un registro difícil de igualar, excepto si nos vamos a los tiempos de Bill Russell. Ese ratio de 9-12 creo que es prácticamente inigualable. Incluso añadiendo su temporada de retorno, el 9-13 creo que también estaría a la altura de muy pocos jugadores. Dejamos atrás a Magic y con el resto de Johnsons sí vamos a extendernos más para conocerlos mejor. Comenzamos con Dennis Johnson, el rival encarnizado de Magic, que de hecho se encargaba de defenderlo en las finales de la NBA de los años 80 entre Celtics y Lakers. Y la primera curiosidad surge al ver que este jugador, nacido en 1954, nació en California. Concretamente en Compton, una ciudad del condado de Los Ángeles. Dennis Johnson forma parte de ese grupo de jugadores de aquella época con un inicio muy tardío en el baloncesto, como Dennis Rodman o Mark Eaton, por poner 2 ejemplos. En su etapa de instituto no llegaba al 1.80 y prácticamente no jugaba en su equipo del Domínguez High School. Sin embargo, tras pegar un estirón y llegar prácticamente a su 1.93,
es descubierto por un ojeador de un junior college, una pequeña universidad de Los Ángeles. En el Los Angeles Harbor College pasa los 2 primeros años de su periplo universitario y se convierte en un jugador muy destacable, sobre todo a nivel defensivo. Ese prestigio le hace valedor de una oferta de la Universidad de Pepperdine. Johnson acepta esta oferta y pasa un año en esa universidad consiguiendo unos promedios de más de 15 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias. Sobre todo el aspecto reboteador resulta muy destacable para un jugador de su estatura. Tras esa temporada se declara elegible y los Seattle Supersonics lo seleccionan con el número 29 de la segunda ronda. La verdad es que pudo resultar incluso sorprendente para muchos entendidos porque Dennis Johnson era un jugador bastante problemático y no se suponía que fuese seleccionado hasta una ronda más avanzada. En sus 2 primeras temporadas se va asentando poco a poco en la competición y juega más de escolta que de base. Y en su tercera temporada, la 78-79, se sitúa en la élite absoluta de los bases de la NBA. Juega el All-Star, es incluido en el primer quinteto defensivo de la competición y gana el anillo de campeón, proclamándose además MVP de las finales. Unas finales en las que promedió 23 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias y puso 14 tapones durante todos los partidos de esa serie. A pesar de esto, solo pasa un año más en los Supersonics, puesto que su relación con Lenny Wilkens era bastante mala y es traspasado a los Phoenix Suns. Un periodo menos recordado, diría yo, y que transcurre a lo largo de 3 temporadas. 3 temporadas durante las cuales llega a playoffs en todas ellas, aunque el equipo no llegase muy lejos en playoffs, y mantiene su estatus de referente defensivo de la competición. Nos situamos en la temporada 83-84, Johnson tiene ya 29 años y tras esos 3 años en los Suns recibe la oportunidad de su carrera, la llamada de los Boston Celtics, que tenían un nuevo entrenador, Casey Jones, que buscaba un base de las características de Johnson para mejorar el equipo. Y lo cierto es que Casey Jones consiguió el objetivo buscado con la llegada de Dennis Johnson y los Celtics se proclamaron campeones de la NBA, derrotando a Los Angeles Lakers. Un título que consiguieron de nuevo 2 años después. Por tanto, Dennis Johnson consiguió ganar 2 anillos en sus 3 primeras temporadas en los Celtics para totalizar los 3 anillos que ganó a lo largo de su carrera. A partir de aquí podríamos decir que se inició una gradual decadencia. Cada año iba perdiendo protagonismo y capacidad física y sus números poco a poco, no de manera brusca, sino gradualmente cada año, iban bajando hasta que finalmente decidió retirarse al final de la temporada 89-90 a los 35 años. Tras su retirada, Johnson llegó a ser entrenador de los Clippers durante un breve periodo de tiempo y desgraciadamente, como me imagino que la mayoría de vosotros sabéis, falleció en 2007 a los 52 años tras un entrenamiento del equipo de CBA que entrenaba en ese momento, los Austin Toros. Y de DJ, uno de los apodos que tenía Dennis Johnson, pasamos a VJ, uno de los múltiples apodos de nuestro siguiente jugador, del microondas, de Vinnie Johnson. Un escolta de pequeño tamaño, 1,88 pero gran volumen, 91 kilos. Nacido en Brooklyn en 1956, la verdad es que lo de nacido en Brooklyn es evidente si vemos su estilo de juego muy similar, casi clónico al de Walt B. Free. Al igual que Dennis Johnson, pasa sus 2 primeros años universitarios en un junior college, el McAllen Community College de Texas,
pero el Junior College, lo que podríamos llamar una especie de segunda división universitaria, se le quedaba pequeño a Vinnie Johnson, que promedió en esos 2 años más de 29 puntos por partido. Por tanto, sus 2 últimos años universitarios transcurren en una universidad de más nivel, la Baylor University de Waco, Texas. Una universidad en la que deja un recuerdo imborrable, promediando más de 24 puntos por partido y batiendo el récord anotador en un encuentro de esa universidad con 50 puntos. Ese poderío anotador hace que los Seattle Supersonics se fijen en él y lo seleccionen como número 7 en el draft de 1979. Pero a pesar de este buen puesto en el draft, su primera temporada en la NBA es realmente descorazonadora. Hay que tener en cuenta que Vinnie Johnson jugaba lo que le dejaban jugar 3 jugadores que tenía por delante: Gus Williams, Dennis Johnson, que fue compañero de equipo de Vinnie Johnson en su temporada rookie, y Fred Brown. Los promedios de Vinnie Johnson en esa temporada fueron de 3 puntos por partido en los escasamente algo más de 30 encuentros que jugó. Y por tanto, la cosa no empezaba bien para el microondas. Sin embargo, en la siguiente temporada, tanto Gus Williams como Dennis Johnson abandonan los Seattle Supersonics y Vinnie Johnson comienza la década de los 80, la temporada 80-81, con un rol mucho más importante en el equipo. Era sexto hombre, no era titular, pero se repartía mucho más los minutos con sus compañeros Fred Brown, que seguía en el equipo, y Paul Westphal. Sin embargo, en la siguiente temporada, de nuevo, su aportación al equipo cae rotundamente, pierde muchísimo protagonismo y es enviado a los Detroit Pistons. Y aquí empieza la historia que la mayoría de nosotros conocemos. Y la verdad es que las cosas no empezaron sobre ruedas, por así decirlo, para Vinnie Johnson, puesto que al llegar a Detroit se encuentra en una situación similar a la que había dejado en Seattle. Tenía por delante de él a Isaiah Thomas, a John Long, incluso en un momento dado a Kelly Tripucka, y no es que tuviera una gran cantidad de minutos ni de protagonismo en esa primera temporada que jugó casi completa en los Pistons. 67 de los 81 encuentros de la temporada regular. Es a partir de la temporada 82-83 cuando el rol de Vinnie Johnson se convierte en fundamental para el equipo de Detroit. Nunca llega a ser un titular afianzado en el equipo. La 82-83 quizás sea la temporada en la que más jugó de titular, pero sí se convirtió en una pieza fundamental, en un sexto hombre que, como ya sabéis, por ese apodo del microondas, entraba en juego para activar al equipo y proporcionar una gran cantidad de puntos en un corto espacio de tiempo. Además, hablando de microondas, hablando de electrodomésticos, era un electrodoméstico de los de antes, de los buenos. Apenas se perdió 7 partidos desde su llegada a los Pistons hasta que abandonó la franquicia al final de la temporada 90-91. Y evidentemente, hablando de un jugador que jugaba algo menos de tiempo que los titulares del equipo, había que mirar sus promedios poniéndolos en el ratio de 36 minutos por partido. Es un tipo de estadística muy útil para ver el rendimiento real del jugador, y en el caso de Vinnie Johnson, en los mejores años de los Pistons, ese rendimiento proyectado a 36 minutos por partido se iba en muchas temporadas, tanto en temporada regular como sobre todo en los playoffs, a más de 20 puntos por partido. Y no debemos desdeñar tampoco los 3 rebotes y 3 asistencias por encuentro que aportaba, si tenemos en cuenta que básicamente era un tirador, un jugador que la cogía y lanzaba, y un jugador que no llegaba al 1.90. Por tanto, su aportación en esos intangibles también era muy, muy importante.
Y como tantos otros jugadores de los que hablamos, de hecho la mayoría de los jugadores que protagonizan nuestros vídeos en Retrobasket Spain, Vinnie Johnson no está ni se le espera en el Hall of Fame. Y la verdad es que creo que estos jugadores de los Pistons merecerían, muchos de ellos, de los que no están, su presencia en el Hall of Fame porque fue un equipo que desafió a lo que podríamos llamar el establishment de la NBA en aquella época. Tras dejar los Pistons, sus ganas de jugar al baloncesto creo que decayeron bastante y tan solo jugó un año más, totalmente irrelevante, en los San Antonio Spurs para retirarse con 35 años al final de la temporada 91-92. Y la verdad es que tras retirarse la vida le sonrió completamente, al menos en el aspecto económico. Vinnie Johnson es uno de los jugadores más ricos, o exjugadores mejor dicho, más ricos de la NBA. Puso un negocio de piezas de automóviles, ya sabéis, Detroit, industria automovilística, un negocio que le sugirió el padre de Billy Laimbeer, que asesoró muy bien a varios de los compañeros de Laimbeer en los Pistons, y actualmente Vinnie Johnson tiene una cuantiosa fortuna. Y como no es oro todo lo que reluce, pasamos de la historia, una de las historias más exitosas de las que vamos a contar en este vídeo, a la más trágica y truculenta, la historia de Eddie Johnson. Mucho ojo porque vamos a hablar de dos Eddies Johnson. Probablemente este sea el menos conocido de los dos. Apodado Fast Eddie, Eddie el Rápido, Eddie Johnson era un base de 1,88, igual que Vinnie Johnson, pero mucho más ligero y por tanto mucho más rápido que el jugador del que hemos hablado anteriormente. Los inicios de su historia resultan realmente positivos, puesto que hablamos de un jugador nacido en Florida y que fue de los primeros estudiantes de raza negra en su instituto, el Lake Weir High School, un instituto en el que, aparte de destacar como jugador de baloncesto, terminó con un brillante expediente académico. De ahí pasa a la Universidad de Auburn, una universidad muy destacable. Por ejemplo, años después tuvieron en sus filas a Charles Barkley y en la que destaca desde su año como freshman. Curiosamente es un caso tremendamente atípico, no sé si he visto ningún otro caso parecido, puesto que sus números decaen gradualmente desde su año freshman a su año como senior. Cada año sus números son ligeramente peores. Sin embargo, tras investigar un poco, he visto que se debió sobre todo a que el nivel de calidad del equipo de Auburn aumentó considerablemente. Y en todos esos años estuvo acompañado de 4 o 5 jugadores que llegaron a la NBA. Entre todos ellos podemos destacar a Mike Mitchell, jugador de una grandísima capacidad anotadora, tanto a nivel universitario como en sus 9-10 temporadas en NBA antes de marcharse al baloncesto italiano. Volviendo a Eddie Johnson, tras jugar sus 4 años universitarios entre 1973 y 1977 en Auburn, es seleccionado por los Atlanta Hawks como número 49 en la tercera ronda del draft. Curiosamente hay que comentar que buena parte de su carrera la juega como escolta, al igual que Vinnie Johnson y Dennis Johnson, tratándose los tres de jugadores que por su estatura estaban más destinados quizás a jugar de base, pero por su forma de jugar podían desempeñar la función de escolta, sobre todo por ejemplo en el caso de Vinnie Johnson y Eddie Johnson, que eran jugadores muy dados a la anotación. Y la verdad es que las 8 temporadas y media que Eddie Johnson pasa en los Hawks son bastante exitosas. A nivel colectivo, Atlanta se vuelve a convertir en un equipo habitual de los playoffs y Eddie Johnson en todas las temporadas en Atlanta supera los 10 puntos por partido y en muchas ocasiones de manera holgada, llegando incluso a los 19 puntos por partido en una de ellas y jugando 2 veces el All-Star a principios de los 80. Por si todo esto fuera poco, Eddie Johnson no se limitaba
a la faceta anotadora, también era un gran asistente, llegando cerca de las 8 asistencias en una temporada, promediando 5 aproximadamente durante su carrera, y también era un buen defensor, fue incluido en un par de ocasiones en el segundo mejor quinteto defensivo de la temporada. Sin embargo, tras abandonar los Hawks y jugar brevemente en los Cavaliers y en Seattle Supersonics, su carrera terminó a los 31 años al ser suspendido a perpetuidad tras dar positivo en cocaína en varios análisis realizados por la NBA. Tras su retirada, su vida fue una espiral de decadencia, adicción a drogas, delitos y ingresos habituales en prisión, hasta que en 2006 es detenido por unos abusos sexuales a una menor y condenado a cadena perpetua. Una condena que cumplió hasta su fallecimiento en el año 2020. Cabe destacar como dato anecdótico que el otro Eddie Johnson, del que vamos a hablar a continuación, denunció a varios medios de comunicación por difamación, puesto que pusieron su foto en la noticia del fallecimiento de Eddie Fast Johnson. La verdad es que viendo las fotos hay que tener muy poca idea de anatomía para no distinguir a ambos jugadores, porque no es que se parecieran mucho realmente. Pasamos por tanto a Eddie Arnett Johnson, nacido en Chicago en 1959. Un jugador de 2,1 metros que se podía desenvolver tanto como escolta como en el puesto de alero. Su historia es similar a la de muchos de sus compañeros. Crece en un entorno difícil en Chicago, pertenece a una familia numerosa, en este caso eran 7 hermanos. Comienza a jugar al baloncesto a los 13 años cuando, por su estatura, ve que es un deporte más apropiado para él que el béisbol, y lo hace en el Westinghouse High School, un instituto en el que coincide con Mark Aguirre, y forma parte del combinado norteamericano que jugó en tierras europeas en 1977 y en el que militaban entre otros Magic Johnson y Larry Bird. Sin embargo, a pesar de ser de la misma quinta que Magic Johnson, tarda 2 años más en entrar en la NBA, lo hace en 1981, puesto que para él licenciarse, en este caso en la carrera de historia, era un hecho fundamental tanto a nivel personal como a nivel familiar. Durante sus 4 años en Illinois, la mayor gesta del equipo fue la victoria frente a la Universidad de Michigan State en el año en el que finalmente se proclamaron campeones de la NCAA, liderados por Magic Johnson. 2 años después, en 1981, es seleccionado por los Kansas City Kings. Johnson es un número 29 de la segunda ronda del draft y por tanto se tiene que ganar poco a poco un puesto en el equipo. De este modo, los 9 puntos por partido de su primera temporada se transforman en 20 en la segunda, y ese fue aproximadamente su promedio anotador en el resto de años que estuvo en los Kings. Concretamente 6 temporadas, de modo que cuando abandonó el equipo ya no eran los Kansas City Kings, sino por supuesto los Sacramento Kings. Sacramento es otro equipo que destaca por los traspasos estrepitosos. Y en este caso envían a Eddie Johnson a Phoenix Suns a cambio de Ed Pinckney. Durante las 3 temporadas y media que pasa en Arizona, sigue mostrándose como un anotador implacable e insaciable, alcanzando los 21,5 puntos por partido en la temporada 88-89, a pesar de ser sexto hombre y por tanto consiguiendo el premio al mejor jugador que salía del banquillo en esa temporada. Además, en la temporada siguiente formó parte del equipo que fue capaz de eliminar a los Lakers en playoffs y plantarse en las finales de conferencia de la NBA frente a los Portland Trail Blazers. Un auténtico equipazo con jugadores como Kevin Johnson, Tom Chambers, Jeff Hornacek, Kurt Rambis o Dan Majerle,
entre otros. Su siguiente equipo son los Seattle Supersonics, donde llega a comienzos de la temporada 90-91. Y nuevamente es otro equipo en el que se va a unos promedios anotadores muy destacables para un jugador que salía del banquillo. Hablamos de unos 17 puntos por partido y de nuevo con los Seattle Supersonics vuelve a llegar a la final de conferencia. En este caso cayendo ante los Phoenix Suns, que ya contaban en ese momento con Charles Barkley. Hablamos ya en este momento de un jugador de una edad considerable, llega a los Sonics con 31 años y los abandona con 33. Su siguiente destino son los Hornets, que venían de haber eliminado a los Celtics en la temporada anterior y que con Eddie Johnson reforzaban el puesto de alero, que precisamente era uno de los puestos en los que necesitaban un jugador de un nivel más estelar. Desafortunadamente, Johnson llega al equipo en la temporada en la que tanto Alonzo Mourning como Larry Johnson se pierden buena parte de los partidos de la temporada regular y por tanto el equipo no llega a playoffs. Personalmente creo que parte de la culpa de que Charlotte no llegase a los playoffs recae en el entrenador, en Alan Bristow, que dentro de las lesiones de sus dos estrellas no supo gestionar bien la plantilla. De hecho, Eddie Johnson tuvo los peores registros de su carrera. Tan solo habían sido peores en su temporada rookie y jugó tan solo 20 minutos por partido. La verdad es que, a no ser que hubiese algún problema físico, que la verdad no he encontrado ningún dato al respecto, Johnson era un jugador que se cuidaba mucho y que creo que podría haber dado más de sí en esa temporada. Con 35 años y probablemente decepcionado tras esta experiencia, Eddie Johnson, al igual que otros compañeros hicieron a mediados de los 90, léase Dominic Wilkins o Xavier McDaniel, decide dar el salto al baloncesto griego. De hecho, Eddie Johnson lo hace un año antes y probablemente le marcó el camino a Wilkins y a McDaniel. En esa temporada, en Olympiacos, temporada 94-95, se convierte en una auténtica leyenda, en un mito para el equipo del Pireo. Se va a unos promedios de 21 puntos y 5 rebotes, tanto en Liga Griega como en Euroliga, llevando al Olympiacos al campeonato de la Liga Griega, derrotando al Panathinaikos por 3-2 en una final en la que es determinante. En la Euroliga se proclaman sus campeones tras derrotar al Panathinaikos en semifinales, con una actuación memorable de Johnson también, anotando 4 triples en los minutos finales del partido y cayendo en la final ante el Real Madrid de Arvydas Sabonis, que en aquellos momentos era un equipo prácticamente invencible en el continente. Y la verdad es que da la sensación de que a Eddie Johnson la defensa en zona europea y esa línea de 6.25 más cercana que la americana le venían como anillo al dedo. Tras ese exitoso periplo europeo y ya con 36 años, hablamos de un jugador muy longevo, Eddie Johnson decide retornar a la NBA. En concreto a los Indiana Pacers, equipo en el que permanece tan solo una temporada y 28 partidos de la siguiente. Y la verdad es que ni a nivel individual sus números son más bien bajos, ni a nivel colectivo Indiana sufre bastantes lesiones y se queda solo en primera ronda de playoffs. Podríamos decir que no es un año memorable en ningún caso. Después de esos 28 partidos, es enviado en un intercambio a los Denver Nuggets, equipo en el que no llega a jugar, no se llega a poner la camiseta de los Nuggets y es cortado. Momento en el que los Houston Rockets ven la oportunidad y se hacen con sus servicios. Estamos en la temporada 96-97. Eddie Johnson tiene ya 37 años y llega a un equipo lleno de viejas glorias. Olajuwon, Drexler y Kevin Willis ya tenían 34 años. Charles Barkley y Mario Elie andaban por los 33
Y para completar este grupo de treintañeros también andaba por ahí Cedale Threat con 35 años y Charles Jones, el hermano de Caldwell Jones, con 39. Sinceramente, tengo predilección por los equipos de veteranos, es algo que me encanta, y viéndolo en retrospectiva, me habría gustado que estos Rockets se hubiesen plantado en la final de la NBA en lugar de los Utah Jazz. Probablemente Chicago habría sido campeón igualmente, pero la cuestión es que habría tenido mucho más encanto, habría sido más divertido. Además, hay que tener en cuenta que siempre se dijo que los Bulls veían muy difícil parar a Olajuwon. Era como el jugador que más les costaba detener en aquella época. Además, habríamos tenido a Clyde Drexler y Barkley intentando tomarse la revancha de las finales perdidas en años anteriores. La verdad es que mucho más encanto que una final Bulls-Jazz. Y volviendo a Eddie Johnson, a nuestro protagonista, como podéis ver, demostró a propios y extraños que era un jugador aún muy aprovechable. Estos playoffs fueron un canto del cisne para él y tuvo actuaciones realmente memorables. He tomado probablemente uno de los mejores ejemplos, este partido frente a los Jazz, en el que se fue a 31 puntos. Sin embargo, el tiempo pasa para todos y la siguiente temporada no fue tan brillante para los Rockets. En temporada regular acusaron una lesión que privó a Olajuwon de jugar más o menos la mitad de la temporada regular y en playoffs cayeron nuevamente ante los Jazz, pero en primera ronda. Y se podría decir que este fue el final de la carrera de Eddie Johnson, que testimonialmente jugó 3 encuentros de la siguiente temporada para retirarse a los 39 años. Probablemente el jugador más longevo de los que vamos a ver en este vídeo. Nuestro siguiente jugador es Frank Johnson, hermano de Eddie Johnson. No de este Eddie Johnson que acabamos de ver, sino del primer Eddie Johnson del que hablamos hace unos minutos. Nacido en Florida en 1958 y por tanto 3 años menor que su hermano Eddie, Frank Johnson es un jugador muy destacado a nivel de instituto y se proclama campeón estatal en el mismo instituto en el que años antes había estado su hermano Eddie. Y a nivel universitario llega a una de las universidades más prestigiosas, podríamos decir, a Wake Forest, donde pasa 5 años. Es otro caso de estos que están saliendo mucho últimamente en nuestros vídeos de un jugador que sufre una grave lesión, en este caso, en su temporada senior y le conceden un año extra en la universidad. De esta manera, en ese 5º año, Frank Johnson, la verdad es que se convirtió en uno de los mejores jugadores de universidad de esa temporada. Y como podéis ver, parece que fue un pionero en eso de sacar el balón y lanzar triples a lo loco. Pero en esa época era algo que quedaba muy bonito y que personalmente me encantaba. Y tras 7 temporadas en los Bullets, en las que va perdiendo gradualmente protagonismo en los últimos años, y una temporada en los Rockets en la que juega menos aún, a los 30 años decide emprender la aventura italiana. Y tras 2 años en el Palacanestro y 1 año en la Liga Francesa, retorna a la NBA y lo hace jugando 2 temporadas en los Phoenix Suns, equipo en el que se convierte en un recambio de lujo para otro Johnson, Kevin Johnson, que todavía no estaba en la NBA en este momento y por tanto no va a aparecer en este vídeo. Tras su retirada con 35 años, se incorpora poco después como entrenador asistente en los Suns, equipo al que llega a entrenar entre 2001 y 2003. Nuestro siguiente protagonista es otro jugador muy solicitado por todos vosotros, Marquis Johnson. Vamos a hablar de él y vamos a conocerlo en los próximos minutos. Nacido en Luisiana en 1956, pero criado en el sur de Los Ángeles, Marquis Johnson, a nivel instituto,
Fue campeón de la ciudad de Los Ángeles con el Crenshaw High School en 1973. Y entre ese año y 1977 juega en la prestigiosa Universidad de UCLA, en UCLA. Allí coincide con el mítico John Wooden, que es su entrenador hasta 1975, y de ahí en adelante, hasta 1977, su entrenador es Jim Barlow. Su primer año en UCLA es más bien discreto, se quedan 7 puntos por partido, lo cual es perfectamente lógico. Hablamos de un equipo que tenía hasta 8 jugadores que llegaron a la NBA. Entre ellos estrellas como Jamal Wilkes y el mismísimo Bill Walton. Pero ya en su segundo año, una vez que se habían marchado estas dos estrellas, contribuye de manera fundamental al triunfo de UCLA, último triunfo de John Wooden antes de retirarse. A partir de ahí, su evolución continúa hasta 1977, año en el que termina por encima de los 20 puntos y 10 rebotes por partido, siendo considerado el mejor jugador universitario de esa temporada. Como consecuencia, Johnson es elegido en un buen puesto en el draft de 1977, concretamente en el tercer puesto. Milwaukee tenía 2 selecciones de draft en los primeros puestos, concretamente la primera y la tercera. En primer lugar se hicieron con Kent Benson, un pívot blanco procedente de Indiana, y en tercer lugar con Marquis Johnson, un alero de 2,1 metros y 99 kilos. Su impacto en la competición es inmediato y en su temporada rookie sus 19 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias, un robo y un tapón por partido le hacen merecedor del segundo puesto en la votación al Rookie del Año, tan solo por detrás de Walter Davis. A todo esto hay que añadir otro dato muy importante, y es que Marquis Johnson casi siempre estaba por encima y con cierta holgura del 50% en tiro de campo, algo muy relevante para un jugador que, aunque muchas veces buscaba el tiro interior, no era especialmente alto. Durante sus 7 años en los Bucks se convierte en un asiduo en los All-Stars, en un jugador normalmente por encima de los 20 puntos por partido, y también era seleccionado en alguna que otra ocasión en los quintetos ideales primero o segundo de la competición. Y sin lugar a dudas, la temporada más redonda para Marquis Johnson es la 83-84. Una temporada en la que los Bucks, dirigidos por Don Nelson, llegan a la final de conferencia en un equipo en el que, aparte de Marquis Johnson, teníamos a un veterano pero aún productivo, Bob Lanier, y a Sidney Moncrief. Milwaukee cae por 4-1 en esa serie ante unos Celtics que a la postre se iban a llevar su segundo título en esa década. Y esta serie supone el final de la trayectoria de Marquis Johnson con los Milwaukee Bucks. En la siguiente temporada es traspasado a los Clippers a cambio de Terry Cummings, del que hablamos recientemente. Como podéis imaginar, ir a los Clippers era un paso atrás en su carrera, como lo sería para cualquier otro jugador. Y la verdad es que las cosas en Los Ángeles no le fueron nada bien. En su primer año tiene los peores números de su carrera, cosa realmente paradójica estando en un equipo perdedor como los Clippers, y en la siguiente temporada se desplaza a la posición de escolta y tiene un revival, podríamos decir. De hecho, vuelve al All-Star Game y recibe el premio a Best Comeback, algo así como el premio al jugador que retornaba a su buen rendimiento tras una mala temporada. Sin embargo, fue flor de un día porque al principio de la temporada 86-87, Marquis Johnson sufrió una terrible lesión de cuello al tropezar con su compañero Benoit Benjamin, no podía ser otro, y esta lesión básicamente lo retiró del baloncesto. Hablamos de un jugador todavía joven, acababa de cumplir los 30 años
y le costó resignarse, así que 3 años después tuvo un fugaz retorno jugando 10 partidos en los Warriors y pasando una temporada en el baloncesto italiano en Udine, donde tuvo buenos números. Tras su retirada, Marquis Johnson participó en varias películas, aquí lo vemos por ejemplo en White Men Can't Jump, y también ha sido comentarista en diferentes medios. Y como podéis ver, sigue en un buen estado de forma cuando ya está aproximándose a los 70 años y casi todos los años publica un vídeo en YouTube en el cual hace un mate. La verdad es que ya este último vídeo que ha publicado parece que le costó un poquito de trabajo. Nuestro siguiente Johnson pasó por tierras españolas. Se trata del mítico Reginald Johnson. Ala pivot de 2,5 metros, nacido en Atlanta en 1957. Sin duda uno de los jugadores americanos con más pedigrí que llegaron a nuestro baloncesto en aquella época. Hablamos de uno de los mejores jugadores en la historia de la Universidad de Tennessee, junto con Bernard King y Dale Ellis, jugadores con los que coincidió durante su periplo universitario. Tras ser seleccionado por San Antonio en el puesto 15 del draft de 1980, pasa 4 temporadas en la NBA, en diferentes equipos: San Antonio, Cleveland, Kansas City Kings, Filadelfia y New Jersey. En sus 2 primeras temporadas en la NBA, aunque no se hace con la titularidad en ninguno de los equipos en los que milita, hablamos de un jugador que se iba a los 10 puntos por partido. Sus 2 siguientes temporadas son menos destacables a nivel individual, pero consigue hacerse campeón de la NBA con los Philadelphia 76ers. Su papel es más bien testimonial, sobre todo en los playoffs, pero nadie le quita ese anillo de campeón. Y probablemente su última temporada en la NBA en los Nets es la más decepcionante para él. Llega a un equipo de inferior calidad y sin embargo no recibe a cambio los minutos que había tenido en sus primeros años en equipos como San Antonio, Cleveland o Kansas City. Y es ese el momento en el que decide dar el salto al baloncesto europeo. En primer lugar, recala en el baloncesto italiano, en el cual pasa 2 temporadas entre 1984 y 1986 en Rimini, Serie A italiana, donde promedia 20 puntos y 10 rebotes por partido. Por tanto, dobles figuras, hablamos de toda una garantía para cualquier equipo puntero en el baloncesto de este continente. A continuación, llega a tierras españolas, donde pasa 4 temporadas en el Juventud. 4 temporadas que lo convierten en un jugador histórico en el equipo de Badalona. De hecho, sigue siendo a día de hoy el 5º máximo anotador del Juventud. Y aparte de contribuir a que el equipo fuese siempre competitivo en liga y llegasen lejos en los playoffs, Reginald Johnson es fundamental para que el Juventud gane en su primera temporada la Copa del Príncipe y en 1990 la Copa Korak. Tras abandonar el Juventud, pasa otro año en Italia, en este caso en A2, en el Trapani, ya con 34 años, continúa teniendo unos promedios muy destacables y hace que el equipo italiano ascienda a Serie A1 y después de eso retorna una vez más a España y pasa 4 temporadas también muy recordadas en el Elosúa León. Allí demuestra, como hizo a lo largo de toda su carrera, su gran profesionalidad. Sigue teniendo, a pesar de la edad, unos promedios muy destacables y contribuye a esa época dorada del Elosúa en ACB. El siguiente miembro de la familia Johnson es Clemon Johnson, compañero de Reginald Johnson en los Sixers, en esa temporada en la que se proclamaron campeones de la NBA, y otro jugador que hizo la aventura europea, aunque tras pasar 10 años en el baloncesto americano. Clemon Johnson era un pívot de 2,8 metros y 110 kilos, seleccionado por los Portland Trail Blazers en segunda ronda del draft.
concretamente en el puesto número 44 del draft del 78. Draft que le correspondía al haber nacido en 1956. Hablamos de un pívot de características, salvando las distancias, muy similares a las de Moses Malone, tanto por estatura como por forma de jugar. De hecho, en la Universidad de Florida A&M capturó más rebotes que puntos consiguió en sus temporadas en la NCAA. Concretamente se fue a 12 puntos y 13 rebotes por partido. Tras tener muy poco protagonismo en un equipo, los Blazers, en el que Maurice Lucas y Tom Owens monopolizaban el juego interior, pasa a jugar en los Indiana Pacers en su segunda temporada en la NBA. Equipo en el que permanece hasta mediados de la temporada 82-83, cuando tiene la suerte de entrar en un traspaso que lo manda a los Philadelphia 76ers. Allí se convierte en un recambio de garantías para un jugador, ya hemos dicho, con el que tenía similitudes como Moses Malone, y consigue contribuir a que Filadelfia ganase el anillo en esa temporada. Hablamos de un obrero del básquet que andaba siempre en los 5 puntos, 5 rebotes por partido, en los minutos que jugaba, pero que en todos los equipos en los que estuvo dejó un buen recuerdo. Unas temporadas después se marcha a Seattle, donde permanece hasta los 31 años, momento en el que decide poner punto final a su trayectoria NBA. Ficha entonces por el Nord de Bolonia de la Liga Italiana, donde forma pareja con un maldito de la NBA como Michael Ray Richardson. Y en compañía de Richardson ganan una Copa de Italia y la Recopa del 90 frente al Real Madrid. Además, protagonizó duelos con otros americanos, como por ejemplo Artis Gilmore, al que podemos ver en esta foto. Y para terminar con Clemon Johnson, debemos añadir simplemente que tras su retirada, su mayor logro deportivo ha sido ser entrenador de su alma mater de la Universidad de Florida A&M. Nuestro 10º Johnson es Steve Johnson, pívot de 2,8 metros, californiano, nacido en 1957. Volvemos a encontrarnos con otro jugador que pasó 5 años en la universidad, ya que en su año sophomore, su segundo año en Oregón, sufrió una lesión que le privó de jugar prácticamente toda la temporada. Y ese año de experiencia extra, la verdad es que le vino muy bien porque su último año en baloncesto universitario fue muy exitoso y batió un récord histórico que mantuvo hasta 2017 de mejor porcentaje de acierto en tiro de campo en una temporada con casi el 75% de acierto. Y podríamos decir que su trayectoria está llena de altibajos. Desde un principio se le critica su poca intensidad defensiva y que solo aportase en el aro contrario. Pasa 2 temporadas y media en los Kansas City Kings, equipo que lo selecciona en el número 7 del draft del 80, y de ahí pasa a jugar en los Chicago Bulls. Allí permanece temporada y media, la media temporada a la que había llegado tras su paso por Kansas y la temporada rookie de Michael Jordan. Tampoco termina de asentarse a pesar de que ya sabemos que Chicago no es que brillase por su gran cantidad de pivots, y de ahí pasa a San Antonio, donde vuelve a estar tan solo una temporada a pesar de hacer la mejor temporada hasta entonces de su carrera, yéndose a 13 puntos por partido y teniendo el mejor porcentaje de acierto de la competición. Es traspasado a los Portland Trail Blazers, donde llega el mismo año que Fernando Martín, y las lesiones de Sam Bowie y Kenny Carr lo convierten en titular y Steve Johnson hace la mejor temporada de su carrera. Sin embargo, la historia que le había perseguido durante toda su vida se repite y en la siguiente temporada, la 87-88, se lesiona tras haber sido elegido para jugar el All-Star Game. Un All-Star que ni siquiera puede llegar a jugar, y en su lugar lo hizo James Donaldson. Y poco más podemos contar de la trayectoria de Steve Johnson porque tras un año más en Portland, con mucho menos protagonismo,
Fue puesto en el draft de expansión y a partir de ahí tuvo temporadas muy discretas en Minnesota, Seattle y Golden State para terminar retirándose a los 33 años en 1991. El siguiente Johnson quizás nos suene, pero es uno de los mejores de los que vamos a ver en este reportaje. Se trata de Mickey Johnson, un ala pivot sui generis para la época. Medía 2'8", pero pesaba muy poco para su estatura, así que podríamos decir que tenía un físico a lo Kevin Garnett en sus primeros años. Mickey Johnson nació en Chicago en 1952 y tras pasar 4 años en la pequeña Universidad de Aurora, en el estado de Illinois, donde se va a más de 20 puntos y 20 rebotes por partido, es seleccionado por los Portland Trail Blazers en el puesto 56 de la cuarta ronda del draft de 1974. Los Blazers lo mandan de inmediato a los Bulls, donde tras una primera temporada en la que apenas juega, se hace con la titularidad. Y a partir de ahí, durante las siguientes 10 temporadas, es un jugador que siempre supera los 10 puntos por partido con holgura y que también aportaba mucho en el apartado reboteador. Además, para hacerlo más sui generis, también era un buen asistente y tuvo temporadas en las que estuvo cerca de las 5 asistencias por partido. Tras pasar 5 temporadas en Chicago, se convierte en un trotamundos que cumple en todos los equipos a los que va. En primer lugar, pasa la temporada 79-80, ya con 27 años, en los Indiana Pacers. Allí tiene el mejor registro anotador de su carrera, se va a 19 puntos por partido, pero es intercambiado al final de la temporada a cambio de George Johnson, un jugador del que vamos a hablar a continuación. Pasa a jugar en los Milwaukee Bucks a las órdenes de Don Nelson y allí sus puntos son algo menores, se va a unos 12 por partidos, pero hablamos de un equipo superior a los Pacers o a los Bulls y que tenía más opciones en playoffs. Tras 2 años en Milwaukee, tiene un año loco en la 82-83 en el que pasa por 3 franquicias diferentes. Juega los primeros 6 partidos aún en los Milwaukee Bucks, de los que pasa a los New Jersey Nets, donde juega 42 partidos, y termina recalando en los Warriors, donde permanece hasta el final de la temporada 84-85. Y en todos estos equipos, siempre con unos promedios, ya os digo, superiores a los 12 puntos por partido o una cosa así. Finalmente se retira al final de la temporada 84-85, volviendo a jugar en los Nets. Y es esta la única temporada, junto con su temporada rookie, en la que no supera los 10 puntos por partido en una regular season. Tras su retirada, entre otras cosas, Mickey Johnson se ha dedicado a la política y se presentó a concejal en Chicago, aunque no fue elegido en 2015. Nuestro jugador número 12 es George Lee Johnson, alero de poco más de 2 metros, nacido en Brooklyn y procedente de la Universidad de St. John's. A las órdenes de Luca Arneseca pasa 4 temporadas en las que promedia 15 puntos y 10 rebotes por encuentro. Es seleccionado por los Milwaukee Bucks en el puesto 12 de 1978, pero disfruta de pocos minutos y recala en la siguiente temporada en los Denver Nuggets, equipo en el que se va a los 10 puntos y 8 rebotes por partido para pasar a continuación a los Indiana Pacers. Y en Indiana pasa 4 temporadas bastante irregulares, alterna temporadas de menos de 10 puntos por partido y llega a tener hasta 13 puntos por partido en su última temporada con los Pacers. A partir de ahí tiene un paso testimonial tanto por Filadelfia como por los Washington Bullets para empezar a jugar en otros países, por ejemplo en la Liga Española, donde militó en el Valvi Girona. Su último equipo profesional, por así decirlo, tras el cual hizo las funciones de entrenador-jugador en los Long Island Surf de la CBA.
Y seguimos en el número 13 con otro Johnson, George Thomas Johnson. Pívot de 2'11", nacido en 1948 en Tylertown, Mississippi. Y tras jugar en la desconocida Universidad de Dillard, es seleccionado en la quinta ronda del draft en el puesto 79 por los Chicago Bulls. Sin embargo, en ese momento, año 1970, elige firmar con un equipo de la ABA con el que nunca llega a jugar, hasta que en 1972 se incorpora a los Golden State Warriors. Hablamos de un pívot eminentemente defensivo, muy poco dotado para lo ofensivo y que destacaba sobre todo por su capacidad taponadora. Y esa capacidad de intimidación es fundamental para que los Warriors de Rick Barry se proclamen campeones de la NBA en la temporada 74-75. Tras ese título permanece temporada y media más en los Warriors para pasar entonces a los Buffalo Braves. Permanece allí tan solo los 39 partidos restantes de esa temporada regular antes de pasar a los New Jersey Nets. Allí juega sus siguientes 3 temporadas convirtiéndose en el líder taponador de la competición con más de 3 tapones por partido. Y su peregrinaje continúa llevándole por San Antonio y Atlanta, equipo con el que tiene un grave problema y se pasa una temporada sin jugar porque no le garantizaban su contrato. Tras ese año en blanco, vuelve a los Nets, pero ya con un rendimiento muy inferior para terminar retirándose en los Seattle Supersonics. Y teniendo aquí como testigo a nuestro ya conocido Pat Cummings, vamos a mostrar la poca capacidad ofensiva que tenía George Johnson viendo cómo lanzaba los tiros libres. Como veis, aparte de su capacidad para taponar, también tenía en común con Wilt Chamberlain su habilidad para el tiro libre. Y aquí finalizaría nuestro vídeo, de no ser porque en una de esas revistas que suelo leer, vi que decían que en esta temporada había habido hasta 14 Johnsons. Y aquí tenéis al número 14, Klay Johnson, un escolta de 1,93 nacido en Yazoo City, Mississippi, en 1956. Portland lo selecciona en el puesto 110 de la quinta ronda de 1978 y pasa sus primeros años en equipos totalmente desconocidos como los Hawaii Volcanoes, que después pasaron a llamarse Billings Volcanoes. En la temporada 81-82 tiene la oportunidad de su vida y firma con los Lakers, con los que se proclama campeón de la NBA. Y aparte de lucir ese número 34, la verdad es que, como podéis imaginar, su aportación fue bastante testimonial. Permanece en los Lakers durante toda la siguiente temporada, la 82-83, y de ahí recala en los Seattle Supersonics, su último equipo en la NBA, en la 83-84. En todo momento hablamos de unos números discretos, nunca superiores a los 3 puntos por partido. Es el jugador con una trayectoria menos destacada de todos estos Johnsons, pero completa nuestro listado. Y para terminar, simplemente decir que actualmente vive en Kansas City, se estableció allí tras jugar en los Kansas City Sizzlers, su último equipo tras abandonar la NBA y volver por un año a la CBA, y allí tiene una fundación y da charlas a otros chicos cuyo sueño es llegar a la NBA. Y con esto terminamos este vídeo dedicado a los 13 Johnsons que al final, para evitar supersticiones, se han convertido en 14. Espero que el gran esfuerzo realizado para acumular todos estos datos sea de vuestro agrado y nos vemos muy pronto en nuevos vídeos aquí en Retrobasket Spain. Muchas gracias.